Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Soy Alejandro Mairena del movimiento Esperanza y Libertad, abogados. Pertenecimos a lo que fue Abogados contra el Golpe de Estado, la recuperación de las empresas del Estado, luego algunas reformas, sobre todo en la educación y en la salud. Considerar cooperativas agroindustriales para poder fomentar lo que es una, la fuente de empleo, y la otra, conservar los recursos naturales. Bueno, Alejandro Mairena, en la casilla 189 del movimiento Esperanza y Libertad. En estas elecciones, tu voto cuenta. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Un tema importante, el proyecto Identifícate, la nueva cédula de identidad. ¿Por qué el Partido Salvador de Honduras insiste que hay que ir a elecciones primarias y generales con la actual cédula de identidad? ¿Cuáles son las dudas? Bueno, este es el tema en el ring hoy de Día Político. Abogado Rafael Virgilio Padilla, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Encantado de saludarlo, Ramón. Un honor nuevamente estar en tu programa. Le mando un saludo respetuoso a Juan Carlos Elvir, una persona que me merece todo el respeto y dispuestos a debatir con altura y con respeto. Ingeniero Elvir, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un privilegio de partir con Rafael Virgilio este debate, y muchas gracias por la oportunidad que nos brinda, Ramón. Bueno, comienzo con usted, Rafael Virgilio. ¿Por qué ustedes tienen dudas de este proyecto Identifícate, cuando prácticamente se ha logrado enrolar una buena cantidad de personas en Honduras y que se dio el último corte el 15 de febrero? Puede superar los 5 millones de hondureños listos para las primarias. ¿Pero por qué crea dudas en ustedes? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un problema cultural con el Estado de Derecho. Para nadie es extraño que en Honduras se viola recurrentemente la ley. En el caso del Censo Nacional Electoral, la ley del Registro Nacional de las Personas establece clarísimamente que los únicos que pueden levantar datos de la ciudadanía son los registradores civiles municipales, que tienen sus facultades expresamente establecidas en esa ley del Registro Nacional de las Personas. Y en el caso de los enroladores, se hizo una contratación sin licitación con una empresa para hacer los enrolamientos, y los enroladores están levantando datos, pero ellos no son registradores civiles. Nosotros no queremos prejuzgar a nadie, y en mi caso personalmente no soy juez de nadie. Sin embargo, la ley establece que levantar datos de las personas como domicilio, como estado civil, como edad, solo lo pueden hacer las personas autorizadas por la ley. Sumado a esto, la licitación no se conoce. Recordemos que Honduras es un país donde la corrupción es una conducta frecuente. Sí, sí. Y a nosotros todo nos hace sospecha. Básicamente esas dos cosas. Pero sumado a esto, permíteme, Ramón, hubieron quejas hay 400,000 fotografías malas, hay irregularidades en el domicilio de las personas para aplicarse en su centro de votación. Pero el problema más grande de todo esto es que el censo no se puede corregir de oficio. El censo únicamente lo puede corregir el individuo personalmente. Y si de oficio, o si por motu propio, o sea, por su propia iniciativa, el Registro Nacional de las Personas altera o corrige los datos, estaría cometiendo el delito de falsificación de documentos públicos. Nosotros sabemos que vivimos en Honduras, que nadie va a ir a la cárcel por eso, pero el problema está ahí en la ley, y a nosotros nos genera sospechas, sobre todo siendo una fuerza electoral importante como la que representa el ingeniero Salvador Narral.
Ingeniero Juan Carlos Elvir, su reacción. Fíjese lo delicado que está tocando Rafael muy acertadamente en lo que corresponde al tema del registro civil. Recordemos que aquí es una dualidad de institucionalidad y dualidad de multifunción de lo que es el registro civil. Digo esto yo porque lo que se altera cuando dice Virgilio es el tema del registro civil, que es un registro que estaba desfasado, que en alguna medida es protegido por el artículo 56 de la Constitución, donde señala que dice que es público, permanente e inalterable, y que obviamente puede conllevar la violentación de este precepto constitucional a la anulación de todos los actos que puedan ser, y por consiguiente anular hasta el proceso electoral con respecto a que se utiliza con respecto a ello. El registro civil, que es la base de datos, se convierte en censo electoral cuando se traslada al Consejo Nacional Electoral esa base de información y se vuelven en unidades electorales, que terminan siendo los listados por mesa electoral o junta receptora de votos, como me va a establecer la nueva ley. Hay un aspecto que primero tenemos que entender. Haber hecho en tiempo récord, haber hecho con la premura del tiempo, esto conllevó a una serie de acciones aceleradas de recopilación de información que pueden y conllevan cometer errores. Un ejemplo es el tema de las cartografías. La base de información que tiene cartográficamente el registro de las personas es más actualizada que lo que tiene el Consejo Nacional Electoral, que ha sido un defecto histórico que hemos tenido durante mucho tiempo. Entonces, eso generó un arrastre de información que genera trastornos en el censo electoral, inclusive en los centros de votación. Hay otro aspecto también que tenemos que entender también. Estamos queriendo hacer la ley a nuestro modo. Se habla del voto domiciliar, pero la falta de actualización de la base domiciliar, que es un aspecto histórico de 40 años, hay una movilidad urbana o rural urbana o viceversa que genera todo un cambio domiciliar que es un trastorno también con respecto a la base de información. Aparte de la creación de nuevos centros de votación conforme el crecimiento poblacional. Hoy se están esperando alrededor de 22,000 centros de votación, o 24,000 si no me equivoco. Sí. Y antes eran 21,000, 22,000. Entonces toda esa base de información ha sido trastocada en alguna medida y algo muy delicado, como lo digo Virgilio. Este concepto del precepto constitucional con respecto al tema del censo electoral, que es, a final de cuentas, la base de información fundamental y que pudiera llevar y conllevar a una demanda, a una instancia que anule todo el proceso electoral. Perfecto. Okay. Hay ciertos artículos transitorios que han sido habilitados, pero obviamente que esto no deja de ponerse el riesgo con respecto a ello en tiempo y forma. Perfecto. Yo voy a la primera pausa para que sigamos platicando aquí en Día Político. Bien, hay que evitar esos conceptos de que Made in Honduras, Moda Honduras. Yo creo que comencemos a trabajar todos ordenadamente y no permitirle a la corrupción ni permitirle a aquellos que violan la Constitución, que estén violentando preceptos de la ley, que sigan haciendo de las suyas. Los procesos electorales se tienen que respetar. ¿No le parece a usted, Rafael Virgilio Padilla? Por supuesto, pero por supuesto que sí, tú tienes toda la razón en ese sentido. Y ese es el afán. El día de ayer, jueves 24 de febrero, presentamos con el ingeniero Sala una solicitud para anular el censo que está construido con las irregularidades que nosotros estamos alegando. No porque seamos metidos en el proceso del Partido Liberal o en el del Partido Libre. Pero para favorecer a quién este censo, no, para favorecer a quién este censo. Lo que tú no sabes es que el censo definitivo para las elecciones primarias es el que se usa como base para las generales, correcto. Para las generales. Entonces la preocupación nuestra es depurar el proceso general. Por otra parte, nosotros creemos que debemos todos colaborar para la construcción de la democracia. A mi modo de ver, el gran problema de Honduras es un problema político y democrático. Sí. En la medida que haya democracia, en la medida que haya una política respetuosa de los derechos de los demás, en esa medida vamos a ser un país desarrollado. Y hay que entender también cuál es nuestra antropología, cuál es nuestra sociología, cuál es nuestro comportamiento de cara a la ley. Ingeniero Elvir.
creo que la característica en nuestro medio es la falta de planificación. O sea, aquí no hay una estructura y una política de Estado con respecto al tema. Vamos improvisando y en el marco de la improvisación se juegan un montón de escenarios de intereses que tienen tendencia a oscurecer todo el panorama de lo que puede ser un proceso de intervención tan serio como debería ser el tema del registro civil, lo que es el censo electoral. O sea, creo que nos ha llevado la improvisación y la falta de interés de Estado, de responsabilidad pública clara, nos conlleva a este montón de improvisaciones que los tiempos van jugando y obviamente trastocando todo el contexto que vuelve ilegal alguna parte de las decisiones que se están interviniendo. Pero ¿usted cree en este proceso? Yo tengo una observación. Sí. Yo creo y he creído que la política es la política en todos lados del mundo. La política es política en Estados Unidos y las mismas reglas se aplican en Honduras, en España, en Nicaragua, etc. Lo que creo es que esa falta de planificación es parte de la planificación, porque del desorden, Juan Carlos, y no me vas a dejar mentir, algunos se benefician. Hay beneficiados con la falta de orden. Y creo que esos beneficiados son las viejas estructuras del poder. Nosotros lo que queremos hacer es competir en igualdad de condiciones, competir en igualdad de oportunidades, competir en igualdad de posibilidades. Perfecto. Porque lo que dice la ley es que hay que respetar el voto de la ciudadanía y ese es nuestro afán. Juan Carlos. No, es muy razonable lo que dice, o sea, el aspecto es que alguien gana con este desorden. Y aquí viene la teoría, ¿no? O sea, aquí te dicen, hay un gran desorden, déjelo así, que es un gran negocio tenerlo así. Y esa es parte de lo que ha venido estructurándose durante mucho tiempo. Pero también lamentable la falta de visión también. Fíjate que en el tema de las reformas electorales, por señalarte un ejemplo respecto al censo, a mí me impresionó de manera extraordinaria cómo en 30 días ya tenían un plan construido con respecto al censo. O sea, ese quiere decir que ese pensamiento ya existía. Ese pensamiento no lo inventaron los consejeros cuando entraron al proceso del legislador. Esto ya estaba construido. Y obviamente que eso demuestra muy claramente que hay gente que sí sabe para dónde están cambiando las cosas. ¿Y quién está detrás de esto, Juan Carlos? ¿Quién está detrás de esto? Política por la falta de planificación. ¿Quién está detrás de esto, Juan Carlos Elvir? No, yo señalo y digo, ahí a veces hay poderes ulteriores y poderes fácticos también que inciden en el esquema político nuestro. Desconocer eso es un error. Pero hay aspectos que te señalo yo y te indico. Fíjate que las recomendaciones del censo existen desde el 2014. Y yo he sido parte de la comisión electoral, tanto en el justicia electoral como en lo que corresponde a la ley electoral. Y te diré, definir la ruta para mí fue una ganancia. Las rutas jurídicas para las reformas ha sido una ganancia. Pero para mí esas rutas debieron de existir desde hace 10 años atrás. Ahora, yo les pregunto a los dos. Yo les pregunto a los dos. ¿Ir a elecciones generales con un nuevo documento personal es la mejor opción? Rafael. Nosotros creemos que no. Nosotros, desde nuestro punto de vista, la nueva cedulación, la nueva identidad adolece de demasiados problemas. Pero reconocemos el hecho de que hay que hacer depuración del censo, depuración de muertos y un nuevo documento de identidad. Pero ese nuevo documento de identidad y esa depuración no puede ser peor de lo que había antes. Nuestra propuesta es votar con la vieja identidad y hacer una depuración del censo de verdad. Porque la depuración, la planificación a futuro no nos puede llevar para atrás. Nosotros queremos una verdadera democracia. No puede haber una verdadera democracia si una de las fuerzas, y una de las fuerzas más importantes de la oposición, está fuera de la decisión. Okay. Yo quiero decirles a todos, y me van a excusar, yo quiero decirles a todos que la oposición está deformada mientras no cuente con el concurso del ingeniero Salvador Narrala, porque Libre y el Partido Liberal no es toda la oposición. Y entonces una decisión de ellos siempre va a estar alterada, deformada y no completa para poder abordar el problema del poder de la oposición. Bueno, conteste, Juan Carlos. No, yo creo, yo no descarto ese escenario. Sí ser claro en algo. Aquí hay que tomar decisiones. Y uno de los grandes defectos también es que falta claridad con respecto a las propuestas que se plantean en muchos de los casos, en particular. Y van vinculados a un cuestionamiento inmediato. O sea,
ni siquiera hemos hecho la propuesta y ya estamos cuestionando. Es un defecto que suele suceder también, porque el problema va con todo el ejercicio mediático de la oposición, y la oposición tiene que ser constructiva también. Por un lado, caminando con respecto a la acción mediática de hacer sentir que estás en contra, pero por el otro lado inmediatamente construyendo al lado, que es el problema más grave que suele suceder en nuestro medio, y que se vuelve el vínculo primordial para que no se tomen en cuenta a veces algunas opiniones, cuando se hace de manera tan acertada como suele suceder. Perfecto. Y en ese sentido quiero felicitar a Juan Carlos, porque nuestro enemigo no es el Partido Liberal, ni el Partido Libre. Nuestro enemigo es quienes han llevado al país a donde está en este momento, en los últimos lugares, en todos los índices medibles de desarrollo. Nosotros debemos de ser amigables con los liberales, amigables con el Partido Libre y dejar de pelear entre nosotros, porque nuestro enemigo Rafael, no es ni Juan Carlos ni el Partido Libre, es el Partido Nacional. pero mire, por eso les digo, yo a veces no logro entender a la oposición, porque sigamos platicando en el último segmento, porque ustedes dicen que se vayan con la misma cédula de identidad, entonces están diciendo que vayan con el mismo censo nacional electoral, y ustedes mismos nos cuestionaron que hubo fraude en el 2017, y ustedes mismos de oposición nos dijeron que hubo fraude también en las elecciones pasadas. Bueno, entonces hay cosas que hay que aclarar, y me las va a aclarar usted, Rafael Virgilio Padilla, y también el ingeniero Juan Carlos Elvir, después de la pausa. Yo oigo por todos lados las ingentes necesidades del pueblo hondureño, y son valideras, y hasta vale quejarse algunas veces, pero si al final de cuentas necesitamos todas cosas, empecemos por la más importante. Honduras lo que necesita es un presidente de verdad. Porque nuestro pueblo quiere un cambio real. Mauricio Oliva viene ya con empleo y salud. Yo les ofrezco una voluntad inclaudicable. Les ofrezco trabajar sin denuedo, convertir la generación de empleo en mi obsesión de 24 horas del día y de 365 días del año, de hacer un cambio, un golpe de timón radical en salud, donde debemos concitar la voluntad de los que verdaderamente saben salud en el país. ¿Saben quién aprobó en el Congreso hace 15 días para que pudieran traer la vacuna de cualquier parte del mundo? ¿Saben quién fue? Oliva. ¿Y saben cuántas vacunas? Y hoy ya vinieron vacunas. Y hoy vinieron vacunas porque Mauricio Oliva lo aprobó en el Congreso. Ya está dando respuesta en el sector del campo, en el sector de educación y en el sector de salud. Bien, le preguntaba a usted antes de la pausa, Virgilio Rafael Padilla, por esto, porque ir con la nueva cédula, ir con un nuevo censo, y no es que cuestionaron el último censo del 2017. Por favor, su reacción. Ramón, tú no me quieres escuchar. Te estoy diciendo que el nuevo censo es peor. Tú tienes hijas. No, Ramón, yo lo que quiero que me conteste sea explícito. Es como que si vos estás desconforme con un yerno que es Aragán y se divorcia tu hija y el nuevo marido es uno que le pega. Es decir, esto lo que viene es peor. Mira, no está la depuración de los muertos y van a haber 2 documentos de identidad para votar. Hay tráfico de credenciales. Es decir, la democracia de Honduras es un desastre. Y si va para peor, nosotros queremos detener que vaya para peor. No, yo lo que quiero es que usted me conteste, permítame, yo lo que quiero que usted me conteste, Rafael Padilla, escúcheme, ¿me escucha? Si eso te parece insensato, ¿me escucha? ¿Me escucha? Yo quiero que usted me conteste. ¿Ustedes quieren ir con el último censo del 2017 a elecciones generales? Correcto, sumada. Y no lo cuestionaron, por el amor de Dios, y dijeron que el Partido Nacional hacía fraude. Bueno, va a haber un fraude peor, porque el desgaste del Partido Nacional con el narcotráfico, con las acusaciones en Nueva York, es peor aún. Nosotros queremos
únicamente proteger el voto de las personas, porque si el nuevo censo es peor que el anterior, hay que ir con el anterior. Permítame, Juan Carlos Elvir, por favor, de esto. Mire, yo creo que la información que tiene Virgilio no es tan precisa como lo está señalando. Yo entiendo que hay algunos criterios que deben de corregirse. Y estoy claro que independientemente del documento nuevo o viejo, debe de ser con el censo nuevo. Es un aspecto que debería de ser ineludible. Y el problema es cómo lograr la confianza en el censo nuevo, porque es el problema que está pasando. Estamos cuestionando aspectos desde el domicilio. Un ejemplo, yo vi el caso de un diputado señalando y diciendo, es que mi abuelita no va a votar donde tiene que votar, donde votaba anteriormente. Y esas son cosas que son interioridades tan pormenorizadas que obviamente que van ligadas a la movilidad urbana en una población. Entonces, ¿qué hay que ver? ¿Qué es lo irregular? ¿Qué son las irregularidades que tienen que decir y qué es lo que se puede corregir por respecto a eso? Y yo le voy a decir una cosa, yo se lo digo porque yo estoy y he estado pendiente de toda la reunión con respecto al tema. A mí me genera dudas algunos aspectos de personas que han aparecido en el censo, en el cierre del censo el 31 de diciembre y que a la fecha están inhabilitadas. Eso me llamó sorprendentemente la atención. No le puedo decir qué cantidad porque no tengo la información precisa. Permítame, creo usted que me está es de contando... obligatoriedad exigir al registro de las personas, Juan Carlos, y ojalá pronto mire, que definan claramente qué exactamente lo que está pasando y hasta dónde se puede llegar, tanto en las correcciones. Por mientras, en el proceso electoral interno, habrá que ir con el censo del 2017. me preocupa lo que usted está diciendo, es una fuerte denuncia lo que usted está diciendo aquí en el programa. Gente que apareció en el proyecto Identifícate prácticamente en diciembre y en enero y ahora ya no aparece para ejercer el sufragio en los domicilios. Se lo voy a mandar con prueba para que lo pueda tener, porque esto es lo que yo estoy diciendo de realidad. Lo que no le puedo decir es la cantidad de personas, pero ya he escuchado varios. No, y lo vamos a presentar en pantalla, esas pruebas, porque sí, es una situación... entonces estamos volviendo a lo mismo, Juan Carlos y Rafael, si lo que queremos nosotros es evitar la corrupción en Honduras de todo punto de vista. El nuevo censo se levantó por activistas. El nuevo censo no se levantó por personas neutras. Todos los enroladores fue un pacto de contratación entre los partidos políticos que dominan el Registro Nacional de las Personas. ¿Tú crees que nosotros podemos creer en la neutralidad de ese levantamiento de censo? Si nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Pero ¿me permite una observación? Yo quiero ser muy respetuoso con Juan Carlos. Creo que hay que hablar más. Creo que hay que hacer política de altura. Creo que hay que plantear los puntos sobre la mesa y corregirlo, ¿no? Bueno, que le conteste Juan Carlos Elvir. No, yo creo que mira, aquí el criterio de desconfianza va a existir. Siempre que está afuera quiere estar adentro y que está adentro quiere estar afuera. Ese problema de escenario no se puede descoronar. Yo le garantizo que si estuvieran todas las fuerzas políticas representadas ahí, también sería el mismo escenario de desconfianza, porque el problema de nuestro medio es la desconfianza entre todos, en todos los sectores. Y no solamente los sectores políticos, sociales, económicos y diferentes ámbitos. Creo que lo importante es ver de lo que está, que se puede corregir. Y hay una base importante. A mí me impresionó que en un momento determinado, y se lo digo con fuente de información fidedigna, se habló de 1.200.000 inconsistencias que iban desde irregularidades de algunos datos hasta lo que corresponde a esas fotografías que está señalando Virgilio, a también el cambio domiciliario. Sí. Pero pusieron en los últimos días, antes del mes de diciembre, como call center a los 3.000 enroladores, que significa que es una riqueza de la base de información, que es lograr identificar a dónde vive el ciudadano, cuál es su base de información de teléfono y demás, para poder orientar y rectificar cualquier criterio que pueda hacer. Es una riqueza que hay que hacer, lo que pasa es que lleva tiempo. Y el tiempo también nos ha entorpecido, porque el calendario, más la pandemia, más un montón de factores y la falta de planificación se han venido juntando en esto. Creo que estas elecciones van a ser un proceso sui generis, y lo que tenemos que intentar hacer es contribuir, cómo lograr salvar jurídicamente y operativamente el proceso electoral que se encuentra contratiempo y con riesgo de poder... Ahora, Juan Carlos, lo que le preocupa al Partido Salvador de Honduras es que las mismas reglas del juego que se pueden aplicar en las primarias también se pueden dar en las generales. Eso es lo que dice el abogado Rafael Padilla. Se corre ese riesgo. Tenemos que intentar salvar este proceso y buscar la manera, porque además de ello ha costado un alto y significativo presupuesto. Bueno, entonces hay que actuar a tiempo. ¿No cree usted, Rafael? Lo hemos exigido. Bueno, es que, como dijo Juan Carlos, siguiendo ese orden de ideas,
no es que hay desorden, es que el desorden es parte de la planificación. Hemos tenido 4 años para levantar las reformas electorales, para poder discutir, para poder sacar... Pero la política, como se ve en Honduras, no es para potenciar la patria, es para potenciar intereses, para defender nichos de poder. No es una democracia que esté en bien de las mayorías, que es precisamente lo que nosotros queremos hacer. Nosotros creemos que todavía hay tiempo de hablar, que hay oportunidad para llamar a una fuerza de oposición tan grande como el nacionalismo a que sea parte de la decisión. Pero mientras no sea así, mientras se le dé la espalda a una fuerza tan grande, siempre habrá deformación, siempre habrá contradicción y siempre habrá choque de opiniones y se va a desacreditar el mismo proceso electoral. Yo les agradezco muchísimo a ambos. Gracias, abogado Rafael Virgilio Padilla. Gracias, ingeniero Juan Carlos Elvir. Muy amables por participar en el programa Día Político de TSI esta tarde. Hasta aquí el programa. Buenas tardes.